Hola chicos, un buen día. En la sesión que vamos a ver el día de hoy, vamos a estar revisando principalmente el ejercicio de vectores y matrices. Entonces, para comenzar, vamos a empezar a revisar el componente o el significado de lo que es un vector. ¿Listo? Entonces, nosotros comprendemos un vector como un ente matemático que contiene módulo, dirección y sentido. Vamos entonces a analizar de forma gráfica cómo se comprende ese ejercicio. Si yo tengo un vector que lo represento normalmente de esta forma, ese vector contiene unos elementos y unas características que me permiten a mí diferenciarlo y valorarlo según las características que necesite. Por ejemplo, si yo quiero mirar el largo, el tamaño de mi vector, es lo que comprendemos como la magnitud. Normalmente se representa de esta forma, ¿sí? Si lo analizamos, en el cual el vector se encuentra sobre una superficie plana, ¿sí? Eso me hace comprender a mí que el vector tiene una diferencia que es un ángulo, ¿sí? Ese ángulo normalmente se representa con un ángulo θ y puede estar variando según las condiciones y las características. ¿Listo? En ese caso, este componente que tenemos aquí en rojo lo denominamos, perdón, la dirección. ¿Sí? Esta me va a permitir saber a mí la dirección en la cual se está ubicando mi vector en un plano cartesiano. Y si nos vamos de nuevo aquí a este elemento, a ver el tamaño del mismo, es lo que comprendemos como la magnitud. Es más, en el ejercicio de magnitud hay que comprender que las magnitudes no son nunca negativas, ¿de acuerdo? Las magnitudes, independientemente, si yo colocar aquí que mi magnitud es de menos 5 unidades, la magnitud siempre va a ser positiva, ¿listo? ¿Por qué? Porque nos basamos en cuántas unidades tenemos, o sea, el tamaño de la magnitud. No nos importa si es negativo o positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnitud siempre va a ser un valor absoluto, ¿listo? Y finalmente tenemos el sentido. ¿Qué es el sentido? Pues es lo que yo coloque en esta parte. ¿Listo? Es la flecha. Es la que me va a decir si la magnitud está tomando una posición hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Entonces, esto que tenemos aquí en la flecha azul es lo que tenemos como el sentido. Y estas son las tres características, los tres componentes que hacen parte de un vector. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros ya analizamos este concepto, pasamos a comprender lo que se entiende como sumas y restas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a analizar el primer concepto. Sumas y restas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos suma de vectores? En este ejercicio y para este elemento no vamos a tener en cuenta la dirección de nuestros vectores. Solamente vamos a tener en cuenta la magnitud y el sentido. Cuando ya empecemos a analizar la dirección del mismo, ahí ya tenemos que utilizar otros mecanismos. Entonces, vamos a aprovechar aquí que tenemos un vector de magnitud 2, ¿sí?, que va en sentido hacia aquí, y vamos a tener, por ejemplo, otro vector que va a valer, por ejemplo, que va a tener un valor de 3 unidades, ¿listo? Y que va a tomar este elemento. En ese caso, suponiendo que yo dijera que este es mi vector A y que aquí tengo mi vector B, y quisiera como resultado saber cuánto me va a dar a mí A más B, ¿cierto? En ese caso, ¿qué es lo que yo estaría haciendo? Si yo quisiera resolver esto, podría llegar a decir que funciona de la siguiente manera. Ya sé que A vale 2, entonces me voy aquí 2 unidades. ¿Listo? Y aquí digo, aquí va A. Ahora voy a colocar a B, que son 3 unidades. En ese caso, me vengo aquí.
y digo que este es mi vector B. Al final, lo que hago es sumarlas. ¿Cómo las sumo? Este sería A más B. ¿Listo? Por lo tanto, si yo contara 2 más 3, eso me está indicando que el valor de esta magnitud es de 5. ¿Listo? Misma situación si llegáramos a usar la resta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Si en este caso teniendo A como magnitud 2 y B como magnitud 3, ¿qué pasaría si yo dijera que quiero a B restarle A? ¿Sí? Entonces vamos a cambiar aquí, en este caso, el sentido. ¿Sí? Me está indicando entonces que tenemos un vector que en este caso va hacia el lado contrario, ¿cierto? Y tenemos un vector que va en sentido hacia la derecha. Entonces si a mí me dicen que cuánto me da B menos A, ¿cómo quedaría el ejercicio? Pues lo que hago es, tomo mis A, que son 2 unidades, me viene aquí, ¿cierto? Y me voy ahora con el B, que en este caso lo vamos a colocar en esta parte. Perdón. Torce un poco. Lo vamos a mandar en este sentido. ¿Listo? Y este es mi vector B. Si yo los colocara A por este lado y B por este otro, en ese caso estaría diciendo que sería 2 y 3. Bueno, perdón. 2 y 3. Por lo tanto, si tengo 3 unidades en sentido izquierda-derecha, menos 2 unidades de izquierda-derecha, eso me da a entender que estamos hablando de una unidad, ¿sí? Este sería A, ¿qué? Perdón. B menos A, y quedaría en esta dirección. Y el valor de esta es de 1. ¿Listo? Si yo lo mirara al contrario, A menos B, en este caso sería tengo yo 2 unidades hacia aquí. No, en ese caso el valor vendría siendo el mismo, porque yo tengo 2 en negativo o 2 que van en sentido hacia la izquierda, menos 3 que van en sentido a la otra. Acuérdense que estamos hablando de magnitudes diferentes. Como la magnitud más grande es la de izquierda a derecha en este caso, pues por ende nos queda la dirección en sentido diferente. ¿Eso que nos lleva? A que la resta de los vectores nos daría en este caso una unidad. ¿Qué hay que tener en cuenta en estos elementos? Aquí no estamos teniendo en cuenta la dirección de los vectores. Aquí simplemente estamos teniendo en cuenta los valores de las magnitudes y los sentidos que se estarían manejando en cada uno. ¿Listo? Ahora bien, cuando nosotros tenemos situaciones en las cuales hacemos operaciones en las cuales incluimos la dirección del vector, pues en ese caso hay 2 elementos importantes. El primero es el método del paralelogramo. En el cual, cuando nosotros tenemos ese elemento, lo que nosotros hacemos es utilizar vamos a poner aquí una pausa.